Hola, creo que ya estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, yo estoy acá con ustedes para platicar de un tema que decidí titular Malestares emocionales y violencias normalizadas. Me parece que es un tema muy vigente porque una vez que la violencia un poco más tangible o visible se hace políticamente incorrecta, empiezan a surgir otro tipo de violencias más sutiles, más invisibilizadas, ¿no? Eh, y bueno, me gustaría comenzar dando un pequeño encuadre de las enfermedades o patologías en las que nos insertan a las mujeres muchas veces. Esto a través de unos números que lanza INEGI en 2015-2016 con respecto a la depresión. La depresión se detecta muchísimo más en mujeres. Las cifras así lo arrojan. El INEGI en ese año que les comento, de 34.85 millones de personas que se habían sentido deprimidos, el 14.48 eran hombres y el 20.37 millones eran mujeres. Eh, y bueno, ese es un dato el que tendríamos que pensarlo con perspectiva de género, ¿no? ¿Por qué hay un número bastante mayor en la depresión en mujeres? O al menos lo detectado, ¿no? Que también nos pone a pensar quiénes acuden al médico, quiénes se preocupan, etcétera, por su salud y por los primeros cuidados, ¿no? Y por el cuidado de sí y de otros. Y bueno, ya teniendo ese número, pues podemos pensar que la depresión no solamente tiene factores biológicos, como a veces están presentes, ¿no? Ahí encontramos esta diferenciación entre depresión endógena y exógena, que un poquito más adelante vamos a abordar muy levemente. Y la depresión causada por factores sociales, que es el caso pues de las que somos nombradas mujeres, ¿no? De las que somos socializadas mujeres. Y bueno, empecemos con que el modelo de salud es masculino, ¿no? Hace unas semanas, por ahí de enero, teníamos unas entrevistas, estábamos haciendo unas entrevistas con varias compañeras que han trabajado en los servicios especializados en atención y prevención de la violencia, y varias de ellas, una en específico, Gaby, hablaba de esto, ¿no? De cómo se feminiza la institución médica, ¿no? Incluso los horarios están pensados para la atención matutina, lo que de pronto corta el tiempo para que los hombres también vayan, porque bueno, socializados como proveedores, pues los tiempos son distintos, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes van a las instituciones médicas? ¿Quiénes se atienden en las instituciones médicas? Pues principalmente las mujeres. Y bueno, hay algunos factores depresógenos en esta socialización que tenemos como mujeres y tiene que ver con el rol de madre, ese es uno de ellos, y esta moral materna, ¿no? Una tiene que estar íntegra, incondicional para el cuidado de los otros. Y justo esta parte de incondicional cercena otro tipo de emocionalidad, ¿no? Como las que algunas psicologías califican como de malos afectos, ¿no? Pero bueno, esos afectos como negativos para algunas psicologías son algunos de los cuales van a impulsar a mujeres que estuvieron en situaciones de violencia a salir de ahí, ¿no? El enojo, la tristeza, varios, ¿no? Hay también contextos históricos que llevan a esta socialización de las mujeres, ¿no? Uno de ellos, entre tantos, porque la situación
de las mujeres y las cuestiones genéricas van cambiando a través de la historia, por supuesto, pero uno de estos es la revolución industrial, en el que el rol de las mujeres se va llevando hacia el cuidado de los hijos y de los maridos, ¿no? Esto que que les había mencionado ahora del cuidado de los otros. Y bueno, estas son como algunos puntos contextuales o factores que impulsan a ello, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la depresión, ¿no? Que es uno de estos malestares emocionales, como intitulo esta charla? Y bueno, hay un cambio afectivo anormal. Bueno, con todo lo que trae esta palabra de anormalidad, que no me gusta porque querríamos decir que habría un parámetro de normalidad y no la hay. Pero podemos irnos dando cuenta por medio de sentimientos de inutilidad, de culpabilidad, de impotencia, de desesperanza, ansiedad, un llanto fácil, pérdida de interés, incapacidad para las labores cotidianas, de eso que uno se levanta porque se tiene que levantar a atender justamente, ¿no? Este rol justo que resulta de presógeno, a cuidar de otros, pero ese es el impulso diario, ¿no? No hay otro impulso, puede ser inapetencia también, exceso de apetito, eso entre otros, ¿no? Esos son como indicadores muy generales, pero cada quien puede ir desarrollando como otras formas de manifestar estos malestares o la depresión misma. Lo que les decía, hay una diferenciación entre depresión endógena y depresión reactiva. La endógena tiene que ver con cambios bioquímicos en el cerebro, digamos que algo que ya estaba ahí, y la reactiva con la infelicidad, con las sensaciones de malestar y bueno, como dicen algunas psicólogas, psicoanalistas, también con estos roles de las mujeres, ¿no? Que se les asignan a las mujeres, porque es una cuestión social. Eso creo que es algo que nos tiene que quedar bien claro, porque a veces nos dicen, no, pues es que tú estás muy sensible, porque estás en tus días, porque las mujeres son así, porque hacen eh, problema de todo, ¿no? Entonces, algo que nos tiene que quedar claro también para ir identificando nuestros malestares es que no hay una esencia, no hay un sustrato como esencial que nos haga tener unos u otros malestares. Están construidos socialmente y por nuestras historias de vida. Y bueno, entonces nos vamos a preguntar, después de este recorrido breve, eh, si la depresión es un problema de mujeres, ¿no? Y cuáles específicamente son los factores predisponentes. Y bueno, algunas autoras como Mabel Burín, Irene Meller, entre otras, dicen que varios de los factores predisponen, entre esos factores predisponentes encontremos el rol de ama de casa, porque los hombres, por ejemplo, tienen otra fuente de gratificación, ¿no? En el caso de que solamente seamos amas de casa. Después de todos estos movimientos de liberación feminista, de liberación femenina, pero a través del movimiento feminista, pues las mujeres incursionamos en otros campos, ¿no? Entonces ya no solo tenemos el rol de ama de casa como fuente de gratificación, pero ahora vivimos dobles y triples jornadas, que eso también va a ser un factor de presógeno o de fatiga, ¿no? Porque aquí tenemos que ir incorporando a lo mejor otro tipo de malestares que van surgiendo, ¿no? O que parece que van surgiendo o van teniendo nombre, ¿no? Se me ocurre ahora uno bastante importante que tiene que ver justo con esta fatiga crónica y es la fibromialgia, ¿no? Entonces hay dolores muy fuertes, pero también hay fatiga crónica, ¿no? Y hay algunas notas de mexicanas del Instituto Nacional de Psiquiatría, si no mal recuerdo, en donde se relaciona este tipo de padecimientos con la violencia de género o con haber dedicado toda la vida o gran parte de la vida al cuidado de otros, ¿no? Otro factor de presógeno tiene que ver con el nido vacío, ¿no? Si nuestra única fuente de gratificación o la fuente más grande de gratificación son los hijos o la familia, etcétera,
en el momento en que estamos en esta fase en la que los hijos se van, suena como a película, pues hay probabilidades, ¿no? Hay una posibilidad de que haya ahí una depresión. A quienes ya están incorporados al mercado laboral, también otro factor depresógeno puede ser esto de no recibir un salario igual que el de nuestros compañeros por el hecho de ser mujeres, ¿no? Desempeñando las mismas tareas, a veces incluso más, porque en esta distribución de roles y de atributos que nos ponen las mujeres, a veces también hay otras chambitas extras. Otras cosas tienen que ver con la falta de redes de apoyo, ¿no? Si yo tengo falta de redes de apoyo, hay escasas relaciones sociales, pues también hay ahí un factor que, que puede ser resbaladizo para tener ahí alguna depresión. Las mujeres que se identifican totalmente con ser madres dejan de ser otra cosa y son totalmente madres. Eso también es un factor de riesgo. Dice la compañera Daniela Sánchez, a mí me operaron de la vesícula luego de un año y meses después y meses de separarme del agresor. Sí, no sé cómo lo pienses tú, Daniela, pero a veces tiene que ver con un desgaste físico y con un impacto de la violencia que llega a nuestros cuerpos, ¿no? Y que bueno, que te separaste del agresor. Y bueno, un poquito de lo que les hablaba antes y que es otro factor depresógeno, tiene que ver con la inhibición de la hostilidad o de estas otras emociones eh, que parece que no están bien. O sea, ¿cómo una mujer puede sentir hostilidad a sus hijas, a sus hijos? Hay culpa, surge culpa cuando uno siente estas cosas que parecieran que no podemos sentir las mujeres porque somos toda bondad, ¿no? Lo digo con toda la broma del mundo. Hay otras cosas que quizás no son tan obvias o no lo sé, ¿no? Pero hay otros factores depresógenos que tienen que ver con la pérdida temprana de la madre, de sentimientos de desamparo, pero también con la socialización que vivimos las mujeres desde muy chicas, ¿no? No hay una generalidad, por supuesto que hay hogares en los que se crece distinto, de una manera muy subversiva, pero generalmente en la crianza sí hay diferencia, ¿no? Me recuerdo mucho, si pueden, consúltenlo, por ahí está en PDF, la tesis doctoral de Marcela Lagarde, en donde habla de esta socialización de madre esposas, principalmente la madre esposa, pero todo el libro es fenomenal para que lo chequen. Y bueno, esto lo decía en lo concerniente a los sentimientos de desamparo, ¿no? Cuando a una niña la socializas para que cuide desde temprana edad, para que se encargue de los cuidados y dejándola a ella hacer eso cuando no tiene la edad y cuando justamente ella también requiere de esos cuidados, de ese amor, de ese apapacho, pues se está creando eso, ¿no? Ese sentimiento de desamparo. El matrimonio tradicional también es un factor de riesgo. Este punto me da mucha risa porque generalmente cuando lo podemos hacer de manera presencial, esta charla, la gente se ríe, ¿no? Y las mujeres se ríen, las que están casadas, porque, pues sí, cuando hay un matrimonio tradicional, eh, generalmente hay una carga de trabajo y de cuidado muy, muy fuerte, ¿no? No así con otro tipo de vínculos, ¿no? Bien, bueno. Ahora ya que tenemos un panorama un poco más amplio y nos podemos preguntar si la depresión es una cuestión de mujeres o si este tipo de malestares emocionales es una cuestión de mujeres, pues vamos a entrar a algunos tipos de violencia muy sutil
los que tenemos que estar advertidas, ¿no? O de lo que es mejor estar advertida para ir movilizándonos. Yo les voy a hacer algunas preguntas a quienes me están escuchando ahora y ustedes pueden irlas respondiendo, ¿no? Ahora las vamos platicando poquito a poquito. Si tienen alguna duda, acá pónganmela en los comentarios y lo voy leyendo. ¿Te sientes confundida a menudo, incluso loca? ¿Te preguntas constantemente si eres lo suficientemente buena con los demás, como novia, como esposa, como amiga, como hija, como empleada? ¿Excusas constantemente a esa persona que sospechas que está abusando de ti delante de tu familia o de tus amigos? ¿Ocultas información a tus amigos y familia de tal forma que no tengas que ponerles excusas? ¿Sabes que hay algo que va muy mal, pero no puedes expresarlo? Ni siquiera tú misma consigues identificar qué es lo que está mal. ¿Tienes problemas a la hora de tomar decisiones simples? ¿Sientes que no eres capaz de hacer nada bien? En el caso de una relación sentimental o de que vivas con esta persona de la que sospechas que hay agresión, repasas mentalmente todo lo que has hecho durante el día para anticiparte a aquellas cosas negativas que pueda echarte en cara. Te sientes desesperada e infeliz, pero además este tipo de indicadores, o sea, sientes desesperada e infeliz y hay ahí un tipo de percepción de que algo está sucediendo en esa relación, pero no sabes apalabrarlo, no puedes apalabrarlo aún. Digamos que esa es la especificación. Estas preguntas son un poquito generales, a ver cómo les fue con estas preguntas. Porque pueden ser multifactoriales, ¿no? O sea, también tenemos cuestiones de nuestra historia personal. Pero a veces nos va iniciando la duda de si estamos en una relación apropiada, si no estamos viviendo un tipo de abuso. Y estas preguntas justo nos pueden ayudar a identificar si hay algo en lo que tenemos que profundizar y ver qué está sucediendo con nuestra relación, con nuestras relaciones. Estas preguntas son extraídas de un libro, de un bestseller a propósito del gaslighting. Estas preguntas nos ayudan a identificar un tipo de abuso que se llama gaslighting. Y bueno, se las quería preguntar antes para que fueran ustedes identificando y haciendo el ejercicio personal, porque nos puede pasar a todas, porque ya estamos muy educadas en identificar las violencias como más tangibles, ¿no? Pero se van sutilizando y no importa si nos dedicamos a la atención de la violencia, no importa si hemos leído muchísimo, no importa. Puede que no suceda. Y esto no quiere decir nada, ¿no? Esto lo menciono porque a veces el vivir un episodio de violencia o un episodio prolongado sistemático de violencia nos hace sentir avergonzadas o culpables, porque tendríamos que saberlo, entre comillados, pero no. Hay que ir entendiendo que es una cuestión que puede aparecer. Y bueno, lo que sí hay que, no sé si prevenir, no sé si se pueda prevenir tal cual, un poco sí, pero también si tenemos esta información y aún así llega a pasar, hay que acudir con alguien, hay que acudir con nuestra red de apoyo, pero dejar la vergüenza de lado, la vergüenza y la culpa, ¿no? Para poder acceder a ese apoyo, a esa escucha. Y bueno, ahora ya voy con el gaslighting. Y dice Dulce que sí, que todo eso se le pregunta diariamente. Y qué bueno que estás acá escuchándonos, Dulce. El gaslighting es un término en inglés y tiene que ver con una película, se lo ponen por una película. En español es hacer luz de gas, ¿no? Esta película se llama Gaslighting o Luz de Gas, pueden buscarla en internet, es una buena película además. Y la película va, no se las quiero spoilear para que la vean y la aprovechen esta cuarentena. Igual se pueden hacer muchísimas preguntas también viendo esta película. Y es un ladrón. Es un ladrón que se casa, pues sí parece que está enamorado
No quiere decir que ese abusador no quiera, pero tampoco quiere decir que su amor sea beneficioso, ¿no? Y bueno, cuando el amor no es beneficioso, hay que partir. Y bueno, tampoco es tan fácil partir, vamos a desarrollarlo un poquito más adelante. Y bueno, este ladrón se casa y se va a vivir a una casa en donde está escondida una joya y tiene que buscarla porque no sabe dónde está la joya, esta joya que tanto le interesa. Y su esposa da cuenta de las mentiras, porque para ser ladrón pues se cambia el nombre y hay como varias cosas ahí falseadas. Y ella se da cuenta, él se da cuenta que ella se da cuenta, es ahí todo un enredijo, y comienza a querer volverla loca, pero de una manera sistemática y poco a poquito, ¿no? Entonces, no me acuerdo muy bien de la película, pero, no sé, le dice, oye, ¿por qué no te has puesto el collar que te regalé tal día? Y ella va, lo busca, no está el collar, él lo esconde en su bolsa, me parece, y entonces la empieza a confundir con pequeñas cosas, ¿no? Hasta que llega un momento en donde ella empieza a tener crisis en público porque él hace que estas crisis le den en público. Esto es una cuestión como muy planeada porque es una película, porque es un ladrón, ¿no? Tiene su gran carga de ficción, por supuesto, pero nos ayuda a entender un poquito esta cuestión del gaslighting. Y bueno, hasta el punto que le dice, bueno, tienes que ir o tenemos que llevarte al psiquiátrico porque ya estás muy mal, estás teniendo estas crisis en público, ¿no? Así, lo podríamos equiparar con esto de, es una exagerada, estás loca, yo no hice eso, tú tienes la culpa, discursos que vamos a encontrar muy frecuentemente, lamentablemente. Y bueno, en una definición formal podríamos decir que el gaslighting es el proceso intencional para hacer pensar a una persona que está perdiendo la cordura mediante la negación, la mentira, el uso de falsa información, descalificación de sentimientos, percepciones, etcétera, ¿no? También recientemente, hace unas semanas, vi otra película en donde hay un gaslighting súper severo que se llama Blanco. Si pueden, véanla, es impactante, yo me impacté. Y bueno, también para irnos adentrando un poquito más, me voy un poco más rápido para que podamos abordar varias cosas y si hay preguntas las vayamos, eh, pues vayamos haciéndolas más amplias porque no creo que podamos resolverlas. Y bueno, las etapas dentro del gaslighting, según esta autora Stern, son tres. Primero está la desconfianza, ¿no? Esta etapa en donde todavía somos conscientes de nuestro propio criterio. O sea, todavía nos damos cuenta de que ahí hay algo raro, pero queremos obtener la aprobación por parte de esa otra persona que nos está pues abusando, mintiendo, mandando como dobles mensajes un poco intencionales, a veces no tan intencionales, pero aún no hay desesperación. O sea, está la desconfianza, queremos la aprobación, pero todavía confiamos en lo que vemos, pensamos, percibimos. La siguiente etapa es la etapa de defensa y en esa etapa la víctima busca pruebas de manera compulsiva para mostrarle al abusador, a esta persona, a la pareja, a veces no podemos ponerle todavía este mote, después de que lo vamos un poco discerniendo, ¿sí? Todavía le quiere mostrar a esta persona que se equivoca con las recriminaciones, con esta culpa que le está adjudicando, pero comienza la desesperación para ser aprobada por esta otra persona. Acá es importante detenernos porque en esta búsqueda de pruebas, pues ya participan las redes sociales, ¿no? En donde muchas cosas están ahí, ¿no? Mensajes, screenshots, fotos. Entonces hay esta búsqueda de comprobar algo que un poco se sospecha, pero en esta fase de la defensa
se quiere comprobar, pero no para sí, sino para el otro, para decirle, mira, ¿ya viste? Y esa es una etapa riesgosa porque nos lleva a la siguiente, ¿no? Que quizás en algunos casos sea la depresión, porque en esa fase la autoestima ya está bastante socavada. Eh, Se trata desesperadamente de probar eh, que se tiene la razón, pero ya no se puede porque todo este abuso sistemático sí ha logrado un enloquecimiento, sí logra enloquecimientos con el fin de conseguir la aprobación. Yo creo que este punto de la aprobación es muy, muy importante porque tiene que ver con la socialización de las mujeres también, ¿no? O sea, la violencia siempre es responsabilidad de quien la ejerce. Eso tiene que quedar también muy claro. Pero en el trabajo personal, una vez que salimos de este tipo de relaciones, eh, hay que hacer un recorrido, ¿no? Un recorrido personal y también de nuestra construcción genérica, añadiría yo, porque como mujeres siempre hemos estado en la pugna, en la lucha de conseguir la aprobación, ¿no? Con nuestra manera, con la manera de vernos, con nuestra apariencia, pues, compitiendo con otras, ser aprobadas, pero por lo masculino, no necesariamente nada más por los hombres, por lo masculino, por estos valores masculinos y por este valor de la feminidad que no es propio de las mujeres, es una construcción social patriarcal, ¿no? La feminidad, quién sabe qué sea, hay singularidades para cada una de nosotras, seamos mujeres, nos nombremos mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esas son las fases que también nos ayudan como a dar cuenta de si estamos en una relación de ese tipo. ¿Cómo identificamos un gaslighter o a un abusador emocional de este tipo? Eh, es un poco complicado, pero podemos saber o irlo deduciendo si empiezan a mentir en cosas obvias, ¿no? Como en esta película, ¿no? Cosas que sabemos, o sea, que percibimos con nuestros sentidos, sabemos que eso sucedió y que se comienza a mentir sobre eso, ¿no? Mentira tras mentira, se niegan cosas aunque haya pruebas, niegan cosas aunque haya pruebas, atacan a nuestras redes de apoyo, también hay esta prohibición de estar con nuestras redes de apoyo. Esta es también un indicador de la violencia en general, ¿no? Si vamos perdiendo nuestras redes de apoyo por nuestras parejas, por nuestras amistades y no de elección propia, porque bueno, a veces hay amistades de las que queremos prescindir, ¿no? Porque también hay abusos, porque también hay malos tratos, porque ya no estamos en el mismo camino. Bueno, pero si las vamos perdiendo porque no le caen bien a nuestra pareja, porque cree que es una mala influencia, etcétera, pues bueno, hay que pensarlo, ¿no? Porque es un indicador general de la violencia, pero también este tipo de violencias sutiles. También se pueden presentar cosas muy confusas, como que hagan halagos con la intención de confundir, ¿no? Entonces uno piensa, bueno, es que me está diciendo algo muy lindo, pero hace rato también negó estas cosas, me echó la culpa de esto otro, entonces bueno, eso genera una confusión bastante fuerte que apunta a la que sostiene este tipo de violencias. Intentan poner a los demás en contra tuya como en evidencia, ¿no? Como, ay, es que cada día es más exagerada, ¿no? Decirlo en público, contar cuestiones íntimas con la intención de exhibir y además de poner a la gente en contra. Y una parte muy importante, un indicador que a mí me parece muy importante, es esto de trivializar las acciones, de minimizar los daños, ¿no? Es que, es que tú lo estás exagerando. Eso que te dije era una broma, ¿no? Yo no estaba intentando herirte.
o no sé, alguna otra acción que pueda ser minimizada, pero que haya generado daño. Y bueno, a veces, en ocasiones también en las relaciones humanas, pues se pueden generar daños sin la intención de generarlos por desencuentros, por que no nos entendemos a veces porque hablamos lenguas distintas, ¿no? Como pasa en todas las relaciones. Pero podemos notar las diferencias cuando se busca hablar estas cuestiones y cuando no, cuando se nos culpa de algo totalmente y no hay apertura al diálogo, no hay apertura al intercambio, a entender al otro, a la otra. Eso. Mm. Y bueno, eso en la cuestión del gaslighting, ¿no? También va a haber otras violencias sutiles eh, y que podemos encontrar con otros autores, como con Luis Bonino, que habla de micromachismo, ¿no? A veces se confunde esto de micro con pensar que son cosas chiquitas o que se están minimizando, pero no, micro viene de capilar y que tiene que ver con que son cosas como cotidianas, podría ser, sutiles, imperceptibles, pero no por ello causan daños menores, ¿no? Son estrategias de ejercicio de poder, de dominio masculino en lo cotidiano. A veces ni quien lo ejerce se da cuenta porque es una cuestión muy normalizada, ¿no? Por eso el título de la charla, violencias normalizadas. Digamos que estas surgen un poco más ahora que las mujeres, las que nos hacemos llamar mujeres o a las que nos llaman mujeres, hemos tomado muchísimo más áreas, ¿no? Tenemos representación en muchos más aspectos de la vida, en muchas más áreas, en la laboral, en lo profesional, bueno, en el deporte, no sé. Entonces son intentos de recuperar ese poder que se siente perdido, pero que a veces no son y no somos, porque también somos compañeras, amigas, primas, hijas. No somos conscientes de estos ejercicios. Y a veces los excusamos, ¿no? Así de, ay, es hombre, por eso hace esas cosas. Y bueno, hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas porque no hacen más que dejar las cosas como están. Y los malestares no se aminoran, ahí siguen, ¿no? Y esos malestares de los que a lo mejor no tenemos aún palabras para expresar, para identificar. Y bueno, estas estrategias, digamos que lo que las hace eficaces, operantes, es que sean reiterativas, que vengan una tras otra vez y que se normalicen, o sea, que no las cuestionemos y digamos, bueno, así es, así son, así somos. Y hay distintos micromachismos, ¿no? No vale la pena como entrar en tecnicismos, pero pueden ser estas cosas como tú haces las labores de cuidado, tú cuidas a los niños, eh, tú estás atenta a las enfermedades, a que tome las pastillas, porque yo soy tonto para los cuidados y porque tú eres muy buena en eso, ¿no? Entonces, ese es un tipo de machismo como suavecito, pero que genera afectaciones severas como esta fatiga crónica, ¿no? Que podemos identificar ya en el surgimiento de estas otras patologías, ¿no? Entre comillas siempre esto de patología. Bueno, también tiene que ver con imponer el criterio solamente por ser hombre, ¿no? Bueno, es que tú eres muy emocional y bueno, entonces haz caso de mi criterio porque yo lo razono muchísimo más. Un poco también el movimiento feminista lo ha hecho aparecer con el concepto de mansplaining o estos hombres que nos quieran explicar todo, ¿no? Sin que se les pregunte, ¿no? No quiere decir que no tengamos un intercambio de posturas y que podamos aprender unos de los otros, unas de las otras, pero sí cosas, a veces hay hombres que nos quieren
venir a explicar de nuestro expertise con una lectura que se hicieron o con un curso cuando llevamos ya tiempo nosotras trabajando eso o haciendo eso, porque también tiene que ver con las labores del hogar, con las labores del cuidado, ¿no? Dice Daniela, a mí me ha servido mucho el trabajo del psicólogo Iñaki Puñuel y sus conceptos, sobre todo por la recuperación para las víctimas de abuso psicológico. Muchas gracias, vamos a checarlo, Daniela. Diego dice, descalificar porque están hormonales también, sí, eso también sucede. Y bueno, hay otro tipo de micromachismos. Para eso yo les recomiendo un texto que también está en internet de Luis Bonino. Son 19 páginas. Él crea este texto para que los hombres se vayan dando cuenta de este tipo de violencias, ¿no? Porque bueno, si quieren acompañarnos en estos movimientos que nosotras vamos haciendo poco a poco, pues también tienen que moverse, ¿no? Entonces es un texto muy fácil, muy ameno, en donde nos va explicando todos los tipos de micromachismo, ¿no? Lo que menos nos vamos esperando. Y es un texto con el que pueden trabajar los compañeros varones. Y bueno, este tipo de cosas nos ayuda a ir identificando. Pero retomando un poquito el principio, hay una socialización que a veces nos hace resbalar ahí, aunque tengamos algunas herramientas para identificar. Y tiene que ver también, esto social que sostiene, tiene que ver también con el amor romántico, ¿no? Que tiene que ver con algunos pilares, con algunas creencias que tenemos todas, todes, y que además la televisión, las películas, la literatura va reforzando, ¿no? Uno de ellos es el amor todo lo puede, el verdadero amor es predestinado, el amor requiere entrega absoluta y el amor es posesión y exclusividad. Entonces tenemos pilares bastante tremendos que seguimos y que a veces también nos hacen quedarnos o querer sostener ese tipo de relaciones aunque exista este abuso, ¿no? Dice de Caterina, agradecería si recomendara libros que hablen sobre el síndrome de indefensión aprendida. Ok, bueno, cuando me voy a tener tantito, ¿no? Ahorita sigo con lo social que sostiene. Sí utilizamos este término de indefensión aprendida, pero a mí me parece que patologiza. Y me gusta mucho más trabajarlo pensando la socialización de las mujeres y la socialización de los varones, porque cuando entramos al tema del género nos dicen que es un concepto relacional, ¿no? O sea, que los cambios en uno repercuten en el otro. Sí pasa así cuando pensamos un género binario, cuando solo pensamos en hombres y mujeres, ¿no? Y qué bueno que llegamos a este punto, porque hasta ahora pareciera que solo estamos pensando, o que yo solo estoy pensando y compartiendo las cuestiones del abuso y de las relaciones en la cuestión heterosexual. Y no, ¿no? Esa es parte de cómo se sostiene también la violencia, en pensar que todo está centrado en lo heterosexual y lo replicamos. Tengamos una elección lesbiana, homosexual, vamos replicando este paradigma. Entonces, si pensamos el género un poquito más en su abanico de posibilidades, pues también vamos cuestionando otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, voy a parar aquí porque ya me estoy perdiendo. Y bueno, te mando un mensajito de Caterina con alguna bibliografía. Y bueno, estos pilares del amor romántico que les hablaba, pues son parte de lo que sostiene, ¿no? Querer sostener una relación a toda costa, porque además nos dicen, es parte de la socialización del amor romántico, que las mujeres sostenemos la pareja, ¿no? Y que es en gran parte por nuestros esfuerzos que podemos sostener una relación, ¿no? Y de esto a veces no nos damos cuenta, ¿no? A veces podemos llamarnos feministas y tener muchísimos años en eso, en el trabajo con mujeres que han vivido violencia, con hombres que la ejercen, ¿no? Y tener todas estas
ideas. Lo digo como ideas para hacerlo un poquito más digerible, para que podamos pensarlo, pero es algo más allá de las ideas, ¿no? Es algo que se trabaja en otros niveles, vamos a decirlo así. Por eso a veces requerimos esta escucha, eh, vamos a decirlo, de un profesional. No me gusta tampoco la palabra profesional, pero bueno. Y bueno, estas ideas, les digo para simplificar, que sostienen que estemos ahí, ¿no? También depende de la historia de cada uno de nosotros. Otras cosas sociales que sostienen esto es esta confianza básica o esta autoestima socavada en las mujeres, ¿no? Por esta socialización de género, ¿no? En donde somos relegadas a ciertos roles, a ciertas funciones y a buscar la aprobación de estos otros, principalmente masculinos. ¿Nos puede compartir el nombre de las películas que comentó? Gracias. Una se llama Gaslighting y otra se llama Blanco. Y ya para ir terminando, ¿qué hacer si estoy teniendo malestares psicológicos por violencias imperceptibles? Que ya no son tan imperceptibles si hay algo del malestar que ahí está pugnando por salir. Uno de los puntos que yo recomiendo es trabajar en la expansión y fortalecimiento de las redes, ¿no? Que eso también se trabaja en otro tipo de situaciones de violencia, ¿no? Tener una red de apoyo que me dé ahí Diego ya nos dijo de quién es Blanco. Esta red de apoyo que nos apoye, ya estoy redundando, con moralmente, pero también en caso de que tengamos que hacer un cambio en nuestra vida, de domicilio, de rutina, etcétera. Eso pues no es lo ideal, no tendría que ser así, pero pues tendríamos que movilizar otras cosas socialmente y en la política pública para que dejara de ser así, lamentablemente. Otro de los puntos como recomendados es ponernos a salvo, tomar distancia afectiva o física de quien ejerce la violencia. A veces estamos tan adentro de esa relación que no nos damos cuenta de que es esa la relación que nos genera malestares. Y a veces tomarnos un tiempo, ir a nuestra habitación propia, da oportunidad de ver qué está sucediendo ahí y además qué queremos, ¿no? Porque a veces nos aferramos a estar en un vínculo que no es benéfico y ni siquiera queremos, ¿no? A veces tiene que ver con otras cosas que se movilizan, quizás de lo inconsciente, ¿no? Y acudir con un psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalista, pero que esté sensibilizada, sensibilizado, sensibilizada para trabajar con violencia desde una perspectiva de género y yo diría también desde un enfoque profeminista, ¿no? Porque, digo, ya es corto el tiempo como para problematizar eso, pero la perspectiva de género incluso puede tender a ser esencialista y hablar de que los hombres son de una manera y las mujeres son de otra. Hay que recurrir también ahí a la creación de este tipo de estudios. Entonces yo diría que tendría que ser un profesional, una profesional con una postura profeminista. Si bien el espacio de escucha, la terapia, el análisis, no se trata de ideologizar ni decir que se tenga que creer en tal o cual cosa, sí es importante que quien nos escucha tenga la posibilidad de identificar algunas cuestiones de violencia, de machismo, de misoginia, y que si llega el momento tenga la posibilidad de hacer una intervención muchísimo más directiva cuando hay una violencia que pone en riesgo nuestra vida. Estas violencias imperceptibles parecían que no ponen en riesgo nuestras vidas, pero sí las ponen. De verdad que sí las ponen porque los estragos emocionales y físicos incluso son fuertes, ¿no? Incluso después de dejar esa relación podemos seguir teniendo malestares,
esto que en algunas psicologías les llaman estrés postraumático puede aparecer, ¿no? Y bueno, eso hay que irlo trabajando con paciencia también, con mucha paciencia. Y yo pensé que ya estaba terminando, pero tengo una última intervención que tiene que ver con cómo estas violencias nos dañan, pero también cómo dañan a nuestros y a nuestras hijas. Porque a pesar de que decimos, bueno, es que es un mal esposo, pero es un buen padre, porque no falta con sus deberes de padre, ¿no? Sus deberes, vamos a entrecomillarlo y vamos a ponerlo ahí como en, en cuestión. Pero un agresor, una persona que también agrede sutilmente o de manera pasiva, tampoco es un buen tutor, tampoco es un buen padre, ¿no? Y no quiere decir que tengamos que tomar medidas punitivas, eso es otra gran discusión, pero sí que esta persona que ejerce violencia puede ir haciéndose cargo, ¿no? Porque hay una afectación, eso sin duda. Y además de esta afectación por crecer en violencia, por crecer con violencia, hay una reproducción de modelos de disciplina que tienden al castigo y a la violencia, ¿no? Entonces, hay esto de querer castigar, no necesariamente a los hijos, pero eso se va replicando, ¿no? Entonces, incluso en los juegos nos podemos dar cuenta, ¿no? Como en estos enfoques punitivos que vamos desarrollando, ¿no? Eh, Se me ocurre ahora el Bronco, ¿no? Cuando decía, ¿no? Pues que les corten las manos. Y digamos, este es un ejemplo como muy severo y que en su momento resultó gracioso, pero para él era serio, ¿no? Y tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿cómo estamos creciendo? ¿Cómo nos estamos socializando para pensar que eso es una salida? Porque tenía votantes, ¿no? Entonces hay gente, habemos quizás, que estamos socializados desde ahí y que reproducimos esos modelos de disciplina. ¿Cómo estamos socializando y educando a nuestras hijas, hijos, hijes? ¿Cómo les explicamos lo que está mal? ¿Cuáles son este tipo de consecuencias que vienen después de algo que no está bien, ¿no? Que no está bien también entrecomillado? Y bueno, ¿no? Hay otros tipos de enfoques restaurativos en la justicia, que también nos pueden ayudar a pensar la educación, ¿no? Y yo quería terminar con eso porque me parece que es muy importante saber que si maltratamos sutilmente o directamente, tampoco estamos criando bien a nuestros hijos, aunque no sea directamente con ellos, ¿no? Y cómo esta interacción en el hogar, con las parejas, con los hijos, hijas, es una micropolítica, ¿no? También nosotros estamos cambiando o estamos perpetuando la violencia social y la violencia contra las mujeres, precisamente, desde nuestros hogares y desde nuestros afectos. Y bueno, pues ya solamente voy a leer las últimas intervenciones y me voy a despedir de ustedes. Muchas gracias por estar acá. Dice a Quetzali, ¿dónde puedo informarme de la postura profeminista? Me da mucho gusto tu comentario. En un ratito te escribo un inbox. Nelly nos agradece, muchas gracias a ti por estar. Y Daniela, para mí ha sido esencial la terapia con perspectiva de género y feminista. No ha sido fácil, pero muy útil para el camino legal que estoy transitando. Qué chido. Y Daniela, sigue Daniela, los maltratadores no pueden ser buenos padres. Esa es mi postura, habrá otras. Y bueno, el maltratador es responsable de sus afectos, de sus actos, perdón, también de sus afectos en algún nivel. Puede ser que tenga un pasado de infancia difícil, pero ahora es responsable de su actuar y él decide o no ejercer violencia. Ese es un punto bien interesante y ya me quería ir y me voy a tomar solo un minuto para decir eso, porque tenemos un círculo de lectura y platicamos muchísimas cosas con respecto al psicoanálisis, al feminismo, a los feminismos. Y una de las cosas que reflexionábamos todas las chicas y yo era que sí,
sí hay infancias difíciles. El abuso sexual infantil es una cuestión cada día más fuerte, o no sé si cada día más fuerte, o ahora con muchísima más luz para hablarlo. Y es a niños y a niñas, por supuesto. No hay un abuso a la infancia, a lo feminizado o a lo que feminizamos socialmente. Pero después de eso yo no conozco muchas mujeres que hayan abusado sexualmente de otros, ¿no? Sí las hay, por supuesto que las hay, pero no es una generalidad, ni siquiera algo constante. En cambio, la mayoría de los abusadores sexuales en la infancia y en otros momentos de la vida son varones, ¿no? Entonces habrá que pensar eh, si una infancia difícil determina el curso de lo que se hace después de las agresiones o de los abusos futuros. Y dice, pero bueno, en esta segunda parte también quería parar, pero ahora él es responsable de su actuar y él decide o no ejercer violencia. Este también es un terreno resbaladizo y quizás también estaría bueno en algún otro momento hablar del trabajo con quienes ejercen violencia. No es una excusa, sí, de muchas maneras es responsabilidad. La violencia es responsabilidad de quien la ejerce, pero también hay trabajos un poquito más profundos, a otros niveles, ¿no? Hay un trabajo reeducativo con agresores, pero también hay trabajos analíticos en donde se movilizan otras cosas. Y bueno, ahora sí me despido. Cualquier cosa me pueden mandar ahí un inbox a mi Facebook y seguimos charlando. Espero verlos o que me vean en otra ocasión más bien, porque yo solo veo sus burbujitas. Entonces espero leerles y leerlas en otra ocasión. Adiós.